Hola, ¿qué tal hermanos? Les mandamos un cordial saludo. Hoy el Evangelio nos invita a que abramos nuestros oídos espirituales. También nos invita a reflexionar a esa semilla que ha sembrado en nosotros, la hagamos crecer grandemente y dé frutos buenos. Pues hoy le estamos compartiendo el Evangelio del 15º del tiempo ordinario. Bueno, hermanos, les invitamos a que compartan con nosotros, dejen sus preguntas y les contestaremos lo mejor posible. Gracias, que Dios les bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía a la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros el 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy interesante la lectura, ¿no? Bueno, comentarios, preguntas. Bien, hermanos, mientras leía la lectura, venía a mi mente la actualidad hoy, esa disposición de cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra, la manera en la que impacta en la mente de cada uno de nosotros. Pareciera como si en la lectura se refiere a 4 diferentes personas, ¿no? Según a cada uno la disposición con la que escucha. Y me llama la atención que la finalidad es la manera en la que tiene efecto, surge efecto esa palabra, tanto en la mente como en el corazón de la persona, y que va a afectar la manera como la va a hacer viva, ¿no? Como la va a vivir de acuerdo a lo que se ha escuchado. Me llama la atención también la última palabra donde dice que el que tenga oídos que escuche. Y verdaderamente yo creo que eso hace referencia a cuál es la disposición que hay en nuestro corazón y en nuestra mente al escuchar la palabra, ¿no? Y también esa disposición al vivir lo que estamos escuchando, al poner en práctica lo que estamos escuchando, para también así de esa manera poder compartir eso esa palabra, ¿no? Que el Señor ha depositado en las mentes y en los corazones de cada uno de nosotros. Y básicamente eso es lo que me llama la atención, ¿no? La disposición de cada uno de nosotros al escuchar esa palabra. Podríamos decir cuál de las 4 maneras en las que escuchamos en el Evangelio está representando actualmente ahora, ¿no? Cómo estoy viviendo o cómo estoy haciendo viva esa palabra del Evangelio hoy. Sí, siempre hemos hablado aquí sobre la aplicación. Me gusta por la aplicación que puede tener en cada uno. Es más o menos lo que usted está diciendo, está reflexionando en la aplicación de la palabra de Dios. Nosotros hoy en día hemos hablado, tenemos que tomar como base la enseñanza de Jesucristo para aplicar a nuestra vida. Entonces, yo a mí mismo digo, ¿cómo estoy tomando la palabra de Dios? La estoy poniendo en práctica, está dando fruto en mí, y de qué manera, porque no solamente es oírla, sino pues es como caer entre espinas, se va y no germina, ¿verdad? Entonces, en realidad, ¿qué es la aplicación que yo puedo hacer para mi vida? ¿Qué es lo que yo estoy aprendiendo y puedo compartir con los demás? Y me gustó mucho esta parte última, el que tenga oídos que escuche.
En la actualidad yo creo es para mí mismo. Estoy escuchando de verdad el evangelio de Dios. Lo estoy poniendo en práctica. Porque lo hemos escuchado muchas veces, cada domingo y cada 3 años se repite, y creo que es la misma, no estamos escuchando realmente, porque cada domingo después de la misa si preguntamos algo, tratamos de recordar algo, nada. Hemos tenido varios ejemplos con personas después de misa, no se acuerdan de nada. Entonces, ¿cuál es la aplicación del evangelio si no nos acordamos de nada? No estamos tomando en serio esto, entonces no estamos escuchando. A mí me gusta mucho cómo Jesús nos explica tan como manzanitas y peritas para que entiendamos, pero me gusta mucho porque dice que yo creo que los terrenos son a disposición de cada uno de nosotros, y el interés que le pongamos a lo que Jesús nos está diciendo. Cuando nuestro corazón ya está disponible, puede haber sido de las 4 tierras, a lo mejor alguna o varias, pero cuando ya Jesús está en nosotros, Él trabaja el terreno y empezamos a dar fruto. No sabemos qué tanto demos, pero depende de la disposición de nosotros para dar el fruto. Sí, a mí también me gustó esa parte de que dice si de las semillas, de la tierra somos nosotros, las personas que estamos dispuestas a conocerlo y a recibirlo, a aprender de él. Pero también nosotros podemos llegar a ser sembradores, y ya cuando demos testimonio y vivamos lo que hemos experimentado, lo que hemos conocido, vamos a ser sembradores. Pero también hay una cosa que a veces las personas que predicamos o que predican o que están trabajando para que los demás hermanos conozcan a Dios, a veces se desaniman porque piensan que no hay frutos, o porque las personas no damos respuesta a lo mejor o como debemos. Pero yo creo que a veces no nos corresponde tanto el ver si va a haber fruto o no, porque no nos debemos desanimar por eso, porque puede haber frutos y no los vamos a mirar a luego, sino después se van a ver. Quizás nosotros mismos no los lleguemos a mirar, pero sí los ha de haber. Si hacemos las cosas lo mejor que podamos y convencidos de que es lo mejor, yo creo que va a haber fruto. No, casi me la ganó. Bueno, mire, para mí, nosotros somos receptores. Bueno, yo como predicador en el grupo, soy receptor de la palabra de Dios, y a la vez transmisor de la palabra de Dios a los hermanos, ¿verdad? Entonces, te voy a hacer una retrospección de cómo estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? Para que las personas puedan recibir ese mensaje y produzca fruto en ellos, ¿verdad? Por ejemplo, mi trabajo, yo no sé cómo hacer mi trabajo, lo que yo tengo que hacer es orar al Espíritu Santo para que prepare esa tierrita en las personas y dé fruto, ¿verdad? Porque ya vemos aquí cómo habla de las diferentes etapas, ¿no? Entonces, preocuparnos mucho porque esa tierrita esté bien abonadita, bien preparadita para que llegue el mensaje de Cristo y veamos esos frutos. Bueno, a mí me gusta lo como explicó el autor o escritor, de que cómo llega o cómo acepta la persona la palabra de Dios. Entonces, primero, para que escuchemos bien la palabra de Cristo, la persona debe tener una mente abierta, ¿no? El segundo es, realmente tiene la disposición o el deseo de, ¿no?, escuchar, ¿ok? Abierta a escuchar la palabra. Y el tercer paso es entender, ¿no? Entender, después de entender, poner en práctica. Es muy fácil de entender, ¿no? Ser abierta la persona, la mente, después lista para escuchar bien, oír, y después entiende lo que
¿no? Que escuchó y poner en práctica. Porque realmente el cristianismo nos exige que debemos vivir la vida católica cristiana, la vida cristiana con inteligencia. Debemos entender para que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Otra, mire, podemos ver esto, ¿no? Que nosotros nos ha robado nuestra facultad de entender. Porque siempre nos dice que debemos que hacer. Para que entienda, ¿no? Sí. Para que entienda. Nomás esperamos o que va a decir el señor obispo del párroco. Haga esto, haga esto. A mí pasó esto muchas veces. Un padre no se pregunta, díganles que deben que hacer. Así es la actitud. Entonces, ¿para qué escuchemos? Mientras que el párroco, el obispo, Roma va a decir a nosotros que deben que hacer. ¿Entienden? No es la culpa de los laicos. Nos ha robado, ¿no? Nuestra facultad de entender, de pensar, reflexionar. Entonces, ahora, ¿no? Pues la razón por qué los que salieron de la Iglesia Católica siempre dicen, cuando era católica no sabía nada de la Biblia. Cuando salí de la Iglesia Católica, ahora yo conozco la Biblia, la palabra de Dios. Por esta razón, ¿no? Otra vez, para ser verdadero cristiano, debemos usar nuestra facultad de comprender y entender. ¿Por qué? Porque una misión, un plan de Dios para todos. La aplicación depende de la situación, del estado de la persona. ¿Ah? Lo que pasa, si nosotros no reflexionemos, no podamos entender o saber cómo vamos a aplicar la enseñanza de Cristo a nuestro estado de vida, al trabajo que estoy haciendo, ¿no? Muy diferente, ¿entiendes? Su compromiso con Cristo como padre de familia, como esposo, como esposa, es diferente que el compromiso de un sacerdote. Pero tenemos una misión, amar a Dios como nos ha amado. Esto debemos saber bien cuál será la aplicación para mí como sacerdote. ¿Qué estamos mirando? Hay laicos que quieren ser como sacerdote. Hay mujeres que quieren ser como casadas como las monjitas. Al contrario, hay sacerdotes, no estamos célibes, que queremos actuar como maridos. Al revés, entonces estamos muy confundidos. No sabemos qué debemos que hacer, depende de nuestro estado. ¿Ah? Pero un plan para todos, amar como Dios nos ha amado. Debemos que saber esto, usar la mente, para que podamos aplicar realmente en la situación este mandato de Cristo. Solamente un mandato, ¿no? De amor. Hemos hablado del yugo del amor. El yugo para los judíos, la ley de Moisés. Para los cristianos, mandamiento de amor. Muy diferente la aplicación, ¿no? Sí. Muy diferente el uso. Es muy importante que sepamos esto, ¿no? Entonces, estamos en este estado ahora que los laicos, hasta los sacerdotes, no tienen interés a conocer la Biblia. ¿Para qué? Siempre nos dice, nos dicta cómo que debemos que pensar, cómo debemos que sentir. Entonces, la aplicación es muy difícil. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con otro, la solución. 3 Ave María. Es el novenario. Usted ha hablado de eso, Sí. ¿no? Tiene problema, la misma solución, la aplicación. Entonces, no sirve. No sirve. ¿No? Y no sabemos que Dios está con nosotros. ¿No? El Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación. Jesucristo la promesa después del bautismo. Dios nuestro Padre siempre está con nosotros con su misericordia. ¿Quiénes de nosotros tenemos conciencia de esto? ¿Ah? Los laicos no tienen nada de conciencia de esto.
pidiendo a Dios que venga, que venga, que venga. Y no es el caso, no es el caso de su presencia en nuestra vida. Es una contradicción. No hay enseñanza clara para que aprendamos bien la fe católica. No hay. Entonces, como usted ha dicho esto, como hay razón, hay explicación, porque nosotros los católicos no sabemos. Escuchamos, oímos, pero no se llega de nada acá. No se llega de nada. ¿No? ¿Sí? Sí. Es la razón. Es la razón. ¿No? Pero también a mí me tocó esta lectura, porque yo realmente era el punto de echar la toalla, estoy cansado ya, batallando con la crítica, mientras que no estamos haciendo nada. Realmente, hasta el día él, ya no quiero hacer nada en inglés, que no hay interés. Porque lo que queremos escuchar es lo que nos conviene, lo que nos hace fácil los caprichos que tenemos. ¿No? Y el otro día, en la misa de martes, hablé de esto. Tenemos una convivencia para que se llene la iglesia con gente. Pero, ¿qué clase de gente? ¿Qué clase de católicos ignorantes? Nomás el propósito que se llene la iglesia, sin tener la visión de cómo hacer el reto, que entienda lo que estamos hablando, que conozca a Dios, nada de esto. Que venga, con comida, con entrenamiento, con música, pero penetra el corazón, no importa. Se llena la iglesia los domingos, ese es el propósito. ¿Entiende o no? No importa que venga la iglesia. No estamos haciendo el trabajo de Cristo realmente. Bueno, la cosa es esto, ¿no? Como dije, me ayuda esto porque como dice el Señor, que escribió en este comentario, que debemos, hacemos nuestro trabajo, después dejar a Dios que toque el corazón de los oyentes. Sí. Bueno, otro comentario. Creo yo que es verdad lo que ustedes comentan, ¿no? Porque la experiencia misma a través de las diferentes etapas de cómo hemos crecido, ¿no? Dentro de nuestras familias se ha manejado siempre así, esto es así y esto debe de ser así. Y yo creo que cuando éramos niños y jóvenes nos planteamos o nos preguntamos a veces muchas preguntas, ¿no? Porque nos decían que esto era ya de cierta manera, y cuando opinábamos, bueno, en este caso, este es mi caso, ¿no? A veces que había reuniones en la casa, a veces expresábamos nosotros algo en lo que por sentido común pensábamos que no era así, lo exponíamos y era el regaño fuerte, ¿no? Como usted decía un día, no, cállese, usted no debe de opinar, esto es así. ¿Quién le dijo eso? Y cuestionable, ¿no? Entonces eso creó de nosotros como una limitación. No debo de preguntar, no debo de poner en tela de juicio nada de esto porque así está establecido. Pero ya después, ya con el tiempo, ¿no? Comienza su mentalidad a crecer y también comienza a saber más. Entonces eso ya le da una diferente visión de cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Cuando está uno dispuesto a aprender, ¿no? A escuchar, no nada más oír o escuchar, ¿no? Porque como dice Efraín, ¿cuántas veces fuimos a misa? ¿Cuántas veces nos llevaba el papá, la mamá
y cuántas veces se nos dio una explicación en casa, o de que yo recuerdo, o la abuela o algo, pues no, nada más ya fuimos a misa y ya como, ya terminaste la parte que te corresponde, está bien. Pero también, esto tiene un efecto negativo cuando la persona reconozca que ahora yo puedo entender, ¿no? Porque todavía, por tener esta, podemos decir, capacidad de entender ahora un poquito, a escuchar un poquito, pero se queda la mente cerrada, Sí, eso es verdad. ¿no? Porque por saber poco, pensamos que ya sabemos todo. Es muy peligroso esto también. Porque hemos hablado de esto, ¿no? Que por ser discípulos deben que ser abiertos a entender cosas nuevas, diferentes cosas, a través del Espíritu Santo. Es lo que dijo Jesucristo. Sí. Entonces, nadie de nosotros, ni los sacerdotes, puede decir, ya yo sé todo. No, deben que aprender. Y hasta ahora estoy aprendiendo. Cuando hable con ustedes, cuando hable con personas, ¿no?, de otros grupos, y estoy comprendiendo algo diferente que antes no sabía. O no me hizo caso, no tenía idea ninguna antes. Pero a través de la conversación, de la discusión, estoy aprendiendo algo diferente. Entonces nunca puedo decir esto, que yo sé todo. Ser abierto, porque la cosa, cuando el efecto o la consecuencia de lo que está haciendo, manejando la cosa, cuando tenemos la capacidad de entender, sabemos, pensamos que ya sé todo, por entender más de antes, ¿no? Por haber reclamado la capacidad de pensar, pero no, es el primer paso. Se abrió la mente cerrada antes, ahora debemos que caminar con el Espíritu Santo y con los demás para que caminemos juntos, ¿no? Porque, por ejemplo, la hija de esa señora que va a hacer el funeral dijo que gracias, Padre, porque no le hizo a mi mamá tenerse en cuenta con Cristo. Le dije, a ver qué, lo que pasó realmente, estábamos caminando juntos con Cristo, su mamá y yo, porque he aprendido mucho de ella también. Le dije a la hija, ¿no? Pero es esta cosa, ¿no? Porque es la verdad. Es la verdad. Hasta ahora. ¿no? Yo creo que lo más, para mí, volviendo al Evangelio, la última frase, ¿no? El que tenga oídos, que entienda. Yo creo que ahí precisamente es lo que es el llamado, ¿no? Estar abiertos y sobre todo a la iluminación del Espíritu Santo, porque siempre va a haber algo por aprender, y me llama la atención lo que usted comentaba hace rato, Padre, perdón, el escuchar, entender y poner en práctica. Y en realidad, si verdaderamente estoy poniendo en práctica la enseñanza de Jesucristo, o probablemente lo que me conviene, lo que quiero escuchar, y lo que no me gusta, pues lo rechazo. Pero yo creo que por ahí muchos deberíamos empezar por eso, ¿no? A poner en práctica, pero la verdadera enseñanza de Jesucristo. Y el Espíritu Santo creo que nos va a indicar. Actualmente es muy fácil. ¿Por qué? El propósito de Cristo es que seamos como Dios. Debemos que amar como Dios nos ama. Entonces es muy fácil, ¿no? Entender. Sí. Ese ser mi propósito en mi vida. Entonces, siempre hay mucho que aprender. Porque nosotros, por nuestra naturaleza humana, nuestro interés es siempre personal. Sí. Para amar como Dios nos ama, hoy tengo que cambiar muchas cosas, mi manera de pensar, todo. Entonces, tener eso en la mente es suficiente para que trabajemos cada día de nuestra vida, ¿no? Amar como Dios nos ama. Como sacerdote, en esta manera. Como padre de familia, en esta manera. Como hijo, esta manera. ¿No? Siempre recordemos esto.
Es como una luz que nos guía hasta ¿no? Que nos hace entender o tener que querer entender. Porque si estamos caminando con Dios, vamos a reconocer las fallas que estamos haciendo más claramente y no podamos escondernos de Él, porque es la verdad, con la luz, ¿no? Es el Espíritu Santo. No para rechazar a nosotros, no para criticarnos, sino para que comprendamos bien. La cosa es, otro punto negativo, nos enseñaron a tener miedo de Dios. Entonces, como Adán y Eva se escondieron de Dios, nosotros, sí, igualmente. Hasta que pensamos que, pero cometí pecado, ignorando a Dios, ¿no? No es posible. Es la cosa, ¿no? Sí, Otro punto. Okay. Sí, eso que dice, sí, razón en todo esto, porque ahorita estaba recordando algo que pasó en nosotros hace mucho tiempo. Nos invitaron a un lugar para orar. Entonces, en ese entonces, pues, no es la misma experiencia que tenía ahora, pero tenía buena disposición. Entonces fuimos y oramos por esa familia y no había más personas y no salió bien las cosas. Esas personas que estaban invitadas nos trataron mal y así, pero nos vinimos poco decepcionados y de ahí dijeron desde otros compañeros están diciendo, pero también vamos a dar cuentas de esto. Nos asustó un poco, pero no tanto. Y pensando que no había pasado nada, que había sido un fracaso, pero ahora estaba yo pensando, aprendí mucho de ahí, porque no solamente te quedas ahí, aprendes. Posiblemente mi experiencia con Dios no era la que tengo ahora, pero tenía buena disposición, buen deseo hacia esa familia. Y esa familia usted la conoce, porque una vez fue usted a hacer un funeral con ellos, funeral de la niña, me hablaron, yo hasta tenía miedo que me hablaran. Y dijeron, mira, que eso había pasado como 8 meses, dijeron, mira, me tuviste a hacer esta oración allá y dile a tus compañeros que nos perdonen, ya, es que fue un malentendido y yo estaba en otras cosas y me enojé. Y dice, y ahora estamos en la misa, estamos aprendiendo de Dios. Y yo dije, ahí pues me dio gusto por ellos, porque yo pensé que no había pasado nada. Y aquí es donde aprendo. Nuestro buen deseo con lo que tenemos de Dios, suficiente para la persona, porque nosotros no estamos haciendo nada, ni lo sabemos todo. Entonces el Señor es el que hace el trabajo y suficiente. He aprendido eso. También puedo ver mis errores que hice. También no muy bien, pues pasó eso. Y eso me hace aprender que sí, que el Señor hace el trabajo y también pues hago ver mis errores, que tengo que hacer mejor el trabajo de Dios, que debo hacer todo mejor, que debo depender de Dios para hacer las cosas, porque Él es el que las hace. Sí, cierto, cierto, ¿no? Entonces, como él dijo, ¿no? Que nuestro trabajo es sembrar la semilla, sembrar la semilla, y depende de la disposición de la persona que ¿no? que está oyendo. Buena disposición, ¿no? Como dice del ángel, dijeron los ángeles, ¿no? En la semilla de Cristo, paz a los que tienen buena voluntad, ¿no? Disposición correcta, buena. Entonces es muy fácil entender la enseñanza de Cristo y de la iglesia, muy fácil, ¿no? Pero queremos hacer las cosas de nuestra manera como ser humano. Pensamos como Dios, vamos a descubrir que es fácil, siempre fácil y funciona. ¿No? Sí. También otra, y eso es experiencia propia, muchas veces, bueno, lo que decíamos, reiterar que hay que estar abiertos, inclusive a cosas que venimos practicando por muchos años, porque a mí me ha pasado, como decía mi primo, a veces como en las prédicas, de repente uno dice, pues ya sé esto, ya sé esta manera de decir las cosas, pero llegan momentos en que llega una iluminación que cambia uno totalmente la manera, o parcialmente, la manera de expresar algo, y las personas lo entienden mejor. Entonces, no cerrados como, por ejemplo,
como rezar una oración, por ejemplo, siempre tiene que ser exacto así, no estar cerrados, sino abiertos a que el Espíritu Santo, como decían, siempre nos va a revelar cosas nuevas. Esa es mi experiencia. A pesar de cosas que he practicado por mucho tiempo casi igual, de repente cambian y no sabes ni por qué, pero funciona mejor. Sí. Y también, ¿no? Tener conciencia del Espíritu Santo que está con nosotros. Así. Sí. Bien, hermanos, ¿tienen algo más que agregar? Bien, hermanos, pues esperemos que esto que hemos compartido hoy con ustedes les sea de mucha ayuda. No olvide que si tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor déjelo ahí en la cajita de los comentarios y trataremos de responderle lo más pronto posible. Gracias.